El destrozo a Sánchez, Begoña, y a su hermano de una diputada desconocida que enfadó a Pili Juergas. Las siguientes preguntas van dirigidas a la señora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. La primera, la formule la diputada doña Macarena Montesinos de Miguel, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Gobierno, ya nada nos sorprende, las insidias que se llegan a escuchar en la sesión de control los miércoles en esta Cámara son inaceptables. Mire ustedes, no tienen límite ni lo conocen, no tienen vergüenza ni la conocen, mucho menos cuando se trata de controlar o limitar la libertad de expresión. Empezaron ustedes durante el COVID poniendo a la Guardia Civil a vigilar las redes para minimizar el clima contrario al gobierno. Después vino su intento de crear un Ministerio de la Verdad, un organismo que decidiría lo que es cierto o falso según criterio del gobierno del PSOE, que es lo mismo. Y cómo no, la propuesta de la portavoz que pretendía desenterrar el noldo para obligar a los telediarios a mentir las loas al gobierno. Díganos por favor. Gracias, señora diputada. De cómo hay que ser transparente con la financiación. Son su alimento diario para que ustedes puedan seguir chapoteando en esa estrategia del fango en el que se mueven. También, señora Montesinos, no los critican porque ustedes los necesitan. Gracias. Señora ministra, señora diputada, cuando quiera, lo que pretende es justificar esa estrategia conspiranoica y victimista, censurando a los discrepantes. Y con él no nos va a encontrar. Mire, le diré lo que es para este pseudomedio. Es un pseudomedio aquel que se atreve a decir que Sánchez compró su investidura a cambio de impunidad a un prófugo de la justicia. Es un pseudomedio aquel que se atreve a denunciar que la mujer del presidente, que ha sido imputada por corrupción porque se dedicaba a recomendar empresas que luego recibían millones de euros del gobierno de su marido. Es un pseudomedio aquel que se atreve a denunciar que el hermano del presidente ha sido imputado por 5 delitos de corrupción, que evade impuestos en Portugal y que no se presenta a su puesto de trabajo. Es un pseudomedio aquel que se atreve a señalar que el fiscal general del Estado se dedica a cometer delitos en vez de perseguirlos. En definitiva, es un pseudomedio cualquier periodista libre que no se pliegue al equipo de opinión sincronizada dirigido desde Moncloa. Ustedes no quieren medios libres e independientes, quieren una prensa dócil, sometida y sin capacidad de crítica. Por eso nombraron presidenta de Radio Televisión Española a una orgullosa militante socialista, cuyo objetivo es convertir el telediario en el noldo de Sánchez. Y por eso nombraron presidente de la agencia EFE a un secretario de Estado de Comunicación de Sánchez. El problema, señoría, no son los medios, señoría Alegría. El problema es que son ustedes unos pseudodemócratas. Bravo, gracias señora Montesinos. La diputada doña Macarena Montesinos de Miguel ha expresado su preocupación por el control y la limitación de la libertad de expresión por parte del gobierno. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno ha puesto a la Guardia Civil a vigilar las redes sociales para minimizar las críticas hacia el gobierno. Además, se ha propuesto la creación de un Ministerio de la Verdad, un organismo que decidiría qué es cierto o falso, según los criterios del gobierno del PSOE. También se ha propuesto obligar a los telediarios a mentir para alabar al gobierno, incluso se ha mencionado resucitar el noldo con este propósito. La diputada Montesinos también ha cuestionado quién decidiría que es un pseudomedio, si el presidente Sánchez o si se subcontrataría a otros. Esto muestra la intención del gobierno de controlar y restringir la libertad de prensa y de silenciar a aquellos medios que no se alineen con su agenda. La respuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha revelado que para el gobierno, los pseudomedios son aquellos que critican y revelan posibles casos de corrupción en el entorno del presidente. Estos medios son considerados una amenaza y se busca desprestigiarlos y censurarlos, lo cual evidencia la intención de controlar los medios de comunicación públicos. La diputada Montesinos ha resaltado la importancia de medios de comunicación libres e independientes que no se plieguen a los intereses del gobierno. Ha mencionado que estos medios son necesarios para garantizar la transparencia en la financiación, contrastar la información y evitar la censura. Además, ha señalado que un verdadero medio de comunicación es aquel que denuncia posibles casos de corrupción,
como la imputación de la esposa del presidente o del hermano del presidente por delitos de corrupción. Estos casos, según Montesinos, demuestran la falta de ética y moral del gobierno. Por otro lado, la ministra ha intentado desvirtuar los argumentos de Montesinos llamándolos conspiranoicos y acusándola de querer censurar a quien discrepa. La diputada doña Macarena Montesinos de Miguel ha expresado su preocupación por el control y la limitación de la libertad de expresión por parte del gobierno. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno ha puesto a la Guardia Civil a vigilar las redes sociales para minimizar las críticas hacia el gobierno. Además, se ha propuesto la creación de un Ministerio de la Verdad, un organismo que decidiría qué es cierto o falso, según los criterios del gobierno del PSOE. También se ha propuesto obligar a los telediarios a mentir para alabar al gobierno, incluso se ha mencionado resucitar el Noldó con este propósito. La diputada Montesinos también ha cuestionado quién decidiría que es un pseudomedio, si el presidente Sánchez o si se subcontrataría a otros. Esto muestra la intención del gobierno de controlar y restringir la libertad de prensa y de silenciar a aquellos medios que no se alineen con su agenda. La respuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha revelado que, para el gobierno, los pseudomedios son aquellos que critican y revelan posibles casos de corrupción en el entorno del presidente. Estos medios son considerados una amenaza y se busca desprestigiarlos y censurarlos, lo cual evidencia la intención de controlar los medios de comunicación públicos. La diputada Montesinos ha resaltado la importancia de medios de comunicación libres e independientes que no se plieguen a los intereses del gobierno. Ha mencionado que estos medios son necesarios para garantizar la transparencia en la financiación, contrastar la información y evitar la censura. Además, ha señalado que un verdadero medio de comunicación es aquel que denuncia posibles casos de corrupción, como la imputación de la esposa del presidente o del hermano del presidente por delitos de corrupción. Estos casos, según Montesinos, demuestran la falta de ética y moral del gobierno. Por otro lado, la ministra ha intentado desvirtuar los argumentos de Montesinos llamándolos conspiranoicos y acusándola de querer censurar a quien discrepa. En conclusión, la diputada Montesinos ha expuesto las preocupaciones sobre el control y la limitación de la libertad de expresión por parte del gobierno, evidenciando acciones como la vigilancia de las redes sociales y la propuesta de un Ministerio de la Verdad. Además, ha denunciado la intención del gobierno de controlar y censurar a los medios de comunicación que no se alineen con su agenda, destacando la designación de personas afines al gobierno en cargos clave de los medios públicos. Montesinos ha defendido la importancia de medios libres e independientes para garantizar la transparencia y evitar la censura, y ha señalado casos de corrupción que demuestran la falta de ética del gobierno. Por su parte, la ministra ha intentado desacreditar los argumentos de Montesinos y acusarla de querer censurar a quienes discrepan. Esta discusión refleja la tensión entre el gobierno y la oposición en relación con la libertad de prensa y la transparencia en la información.